Vamos a dar inicio a la clase programada para esta mañana, que como ustedes se darán cuenta, pues es la última que está prevista para este ciclo. Y si se dan cuenta, la temática no está como asociada quizás a un componente como se ha venido manejando anteriormente. Se han fijado que hemos venido por sistemas o por regiones anatómicas específicas, pero esta engloba prácticamente muchas de las situaciones que se han venido tocando en temáticas anteriores y que también además el Ministerio de Salud, a través del Comité de Resistencia a los Antimicrobianos, pues nos va dando algunas pautas también sobre temáticas que hay que abordar para que en su práctica pues también profesional tengan algunas nociones referente a estas situaciones. No sé si es primera vez que escuchan el término de infecciones asociadas a la atención en salud o a la atención sanitaria. No sé si ya en comunitaria les habían mencionado un poquito referente a esto. No, nunca. Pero tal vez probablemente ya en alguna parte tal vez sí ya habían escuchado lo que son infecciones nosocomiales. ¿Verdad? Eso sí, lo más probable es que sí. Ahora la Organización Mundial de la Salud y la OPS no utilizan ya mucho el término infección nosocomial, sino emplean este término. Y también actualmente el Ministerio de Salud, a través de su oficina de enfermedades infecciosas, también es la que maneja el término de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, dentro de lo primero que hay que saber es sobre las definiciones y establecer similitudes y diferencias sobre la terminología. Si ustedes se fijan, la primera que tenemos acá, guardemos silencio. La primera terminología o definición que tenemos acá es la que es propiamente de lo que es una infección nosocomial. Esta de acá. ¿Y qué va a ser una infección nosocomial? La vamos a entender como una infección contraída, fíjense bien, en un hospital, ya sea en un paciente que esté internado o lo que le llamamos encamado, por una razón distinta a la infección que ha contraído. El paciente debe de adquirir una infección de origen diferente, digamos, o una razón diferente a la consulta que lo llevó a visitar un nosocomio. Entonces, por eso, esta se pone como infección propiamente nosocomial, porque está delimitada únicamente a aquellas infecciones que se contraen durante el periodo de hospitalización o durante la estancia del paciente en un hospital. Ahora, ya si nos vamos propiamente a lo que es infecciones asociadas a la atención sanitaria o a la atención en salud, ya será aquella infección que se presenta en un paciente, pero fíjense, ya no solamente queda delimitado a un hospital, sino también menciona a otro establecimiento de salud. En nuestro nivel de atención, pues diferente a un hospital, puede ser una clínica comunal, una unidad de atención comunitaria, etcétera. Pero fíjense que siempre mantiene esta relación en donde dice en quien la infección no se había manifestado y no estaba en el periodo de incubación en el momento de que fue internado o en el momento que visitó el centro de atención en salud. Entonces, ya con base a esto, ya podemos establecer lo que son similitudes y diferencias referente a lo que es propiamente una infección nosocomial y lo que es una infección asociada a la atención en salud. Pero también hay otras características que debe de cumplir las IAS, aparte de las que ya hemos mencionado, y dentro de ellas es también que, fíjense, las IAS no es necesario que el paciente esté internado de lleno en un hospital, sino también puede ser pacientes que hayan estado
o que hayan recibido atención ambulatoria. ¿Qué quiere decir eso de atención ambulatoria? ¿Cómo? Que no requiere ingreso, que no necesariamente tiene que estar hospitalizado. Por ejemplo, casi siempre la mayoría de pacientes que va a una clínica llega de manera ambulatoria, llega a su consulta, recibe su atención y posteriormente se va. En cambio, también tenemos en los hospitales de tercer nivel, ¿serán que todos los pacientes en los hospitales quedan internados también? No, ¿verdad? Hay pacientes que llegan o por una situación de emergencia o por la consulta externa, ¿verdad? Y eso hasta es más complicado, la verdad, porque un paciente puede llegar a su control, a su chequeo, a una consulta externa y pues puede adquirir una infección en ese hospital, y ese es el regalo pues que se va a llevar del Hospital Rosales o del Hospital Blum, o dependiendo del hospital a que llegue. Vean, ahora aquí fíjense que el Ministerio de Salud y también la OMS nos da un periodo, ¿verdad?, en el que dice que se puede desarrollar en un paciente, aquí es 48 horas, esto lo corrigen hoy, que se desarrolla en un paciente después de 48 horas de haber recibido la atención en ese establecimiento de salud. Obviamente no nos vamos a quedar de que estrictamente debe de ser 48 horas, sino va a depender pues del periodo de incubación también de la gente, que como ya hemos visto de que puede variar dependiendo de el tipo de microorganismo, si es un organismo bacteriano, un organismo viral, fúngico, etcétera, ¿verdad? Y que obviamente pues no estuviese presente o incubándose al momento en que llegó a buscar ese servicio de atención en salud. También puede, otra característica que hay que tomar en cuenta es que también una IA, ¿verdad?, se puede adquirir, ¿verdad?, en ese periodo que llega a visitar este centro de atención en salud, y que puede haber una presencia de síntomas infecciosos posterior al periodo de que el paciente recibe el alta. Entonces no es necesario de que debe de estar a ley el paciente hospitalizado o internado para que se considere una IA, sino también posterior a una semana después de haber recibido el alta se le puede considerar también dentro de esta categoría. Y una situación que a veces no tomamos en cuenta en los hospitales es que también las IAs no son necesariamente, estrictamente se va a cumplir en pacientes, sino también entra acá los trabajadores en salud. Entonces un médico, una enfermera o cualquier otro empleado que desempeñe una labor dentro del hospital y que contraiga una infección por esos microorganismos que están en el ambiente hospitalario, pues también se va a considerar una IA. Entonces, si ustedes ven, la terminología o la definición de IA es un poco más amplia, más diseñada, si lo podemos llamar así, referente a lo que es propiamente una infección de índole nosocomial. Ahora, fíjense que vamos a tener otra salvedad con respecto al periodo de incubación, cuando estamos hablando de que sea posterior al alta, ¿verdad? Pero cuando el paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Allá estábamos diciendo cuántas horas habíamos dicho, 48 horas de incubación, ¿verdad? O una semana posterior al alta, ¿verdad? Si estamos hablando de que el paciente llegó a visitar un centro de salud por cualquier consulta médica, por así llamarlo, pero si estamos hablando de un proceso quirúrgico, se le puede considerar hasta 30 días, ¿verdad? Y principalmente, ¿verdad?, o hasta un año, dependiendo si también hubo la aplicación o no de un dispositivo biomédico. Que esto una vez creo que con un grupo lo estábamos discutiendo, que qué era eso de dispositivos biomédicos. ¿Qué será un dispositivo biomédico que le pueden poner a un paciente? ¿Cómo? Un marcapasos, exacto. ¿Cuál otro? Un catéter venoso central puede ser también, o un catéter venoso periférico.
¿Qué otra cosa? Una sonda nasogástrica puede ser. ¿Otro dispositivo? Un proceso de ventilación mecánica a través de una traqueostomía puede ser también. Y hay varios dispositivos que se le pueden poner al paciente, ¿verdad? Unos para monitorear los signos vitales del paciente o para administrarle fármacos o por situaciones de farmacoterapia parenteral, y otros que también son dispositivos biomédicos pues que sustituyen alguna lesión del cuerpo dañada, vean. Por ejemplo, cuando le ponen las platinas, por ejemplo, a los pacientes con fractura de cadera, cuando hay que se quiebran los ancianos también la cabeza del fémur y le ponen una cabeza de fémur de otro material, las válvulas protésicas también en algunos pacientes con insuficiencia valvular en el corazón. Entonces todas esas situaciones son dispositivos biomédicos que van a ver ustedes más adelante como esta situación de que un paciente tenga un dispositivo biomédico en su cuerpo lo hace bien vulnerable a adquirir una infección asociada a la atención sanitaria o nosocomial. Ahora, fíjense de que algunas personas llegan a pensar de que este tipo de infecciones únicamente se van a deber o van a estar presentes en regiones o en países subdesarrollados como nosotros, ¿sí? Pero aquí es que tanto los países en vía de desarrollo como los países desarrollados van a tener tasas de infecciones nosocomiales, siempre van a estar presentes en un hospital. Por más medidas de prevención que una institución implemente, siempre van a haber infecciones nosocomiales. Ahora, lo que va a pasar es que las políticas que puede tomar cada hospital sí pueden ser diferentes y las tasas o variaciones también pueden ser diferentes. Cada hospital debe de tener un comité de infecciones nosocomiales, ¿verdad? O un comité le llaman ahora de prevención y control de infecciones, parece que así le están llamando ahora, en donde el personal médico, el personal de enfermería, el personal de laboratorio clínico, médicos epidemiólogos, pues son los que llevan la batuta en monitorear y vigilar todo el ambiente hospitalario, ¿verdad? Y ver en dónde o en qué zonas de ese hospital es que están prevaleciendo o aumentando los casos de una IA. Si ustedes se fijan, tenemos que puede haber un promedio de un 4 a un 13% de que todos los pacientes hospitalizados o que entran a un hospital puede tener o adquirir una infección nosocomial. Las tasas de infección van a variar según la complejidad hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a comparar las IAs, por ejemplo, del Hospital Rosales con el Hospital de Sensuntepeque, por ejemplo. ¿O alguien es de Sensunte? Acá. ¿Es de Sensuntepeque? ¿Sabe usted si el Hospital de Sensuntepeque tiene unidad de cuidados intensivos? ¿Tiene UCI? Sí tiene UCI. ¿Y unidad de cuidados intermedios? También. Vaya, porque los hospitales de segundo nivel casi siempre no tienen unidad de cuidados intensivos, casi siempre son los hospitales especializados, hospitales de tercer nivel. Los hospitales de tercer nivel en San Salvador, ¿cuáles son? El Hospital Rosales, el Hospital Bloom, el Hospital de Maternidad o Hospital de la Mujer. Pero ya el IS es pisto aparte, ¿verdad? Porque ese sí ya no está dentro del ministerio, ya ellos ya manejan otra jerarquización. Pero bueno, el punto es que no vamos a decir que el nivel de especialización, un hospital que tenga más especialización tiene más probabilidades de que tenga tasas más altas de infecciones nosocomiales. ¿Por qué? Porque los pacientes que están ingresados, silencio,
Los pacientes que están en UCI o que están en unidades de cuidados intermedios, como les digo, son los más vulnerables a adquirir infecciones nosocomiales. O también, aparte de ellos, también aquellos pabellones en donde estén los pacientes posteriores a una cirugía o procedimientos ortopédicos. Y hay hospitales que pues no tienen este nivel de especialización, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, pues va a variar las tasas y la complejidad en cada uno de ellos. Fíjense bien, también tenemos una premisa en donde se dice que las infecciones nosocomiales o las infecciones asociadas a la atención en salud se consideran un problema endémico epidémico, y es lo que les mencionaba. Se puede controlar, pero jamás, nunca se va a poder erradicar, ¿sí? ¿A qué creen que nos referimos cuando estamos hablando que decimos un problema endémico epidémico? Porque estas palabras ya las hemos aprendido más que todo en el contexto de país o en el contexto de región, pero no lo hemos aplicado a una institución como tal. Entonces, vean a un hospital realmente como que fuera un país, ¿sí? Los hospitales están organizados por pabellones o servicios. Tal vez alguien ha ido a Rosales y sabe que hay pabellones o servicios que son de cirugía, hombre y mujer, de medicina, por ejemplo, también, y otros que de otra índole, de diferente naturaleza. Entonces los van clasificando según al sexo y según al padecimiento por el cual llegan. Entonces, cada de esos pabellones, véanlos como que fuera quizás un departamento o una región de un país. Entonces, el Comité de Infecciones Nosocomiales monitorea cómo se están comportando las infecciones en cada uno de esos pabellones, ¿sí? Ahora, dependiendo de que si los casos se salen de la línea o de la norma en que han venido manejando durante un periodo de tiempo, entonces pueden ellos decir: algo está pasando en el servicio de cirugía mujeres, por ejemplo, de que están habiendo demasiadas infecciones asociadas a herida quirúrgica. Entonces, el comité da la alerta y dice: ¿qué pasa ahí? Entonces va a evaluar qué situación o qué medidas no está tomando el personal médico para poder minimizar lo que son esos aumentos de esos casos de infecciones. Por ejemplo, puede ser a herida quirúrgica, como les puse ese ejemplo. Fíjense de que las infecciones asociadas a la atención en salud resulta un gran costo económico para las instituciones de gobierno, no se diga para una persona en un hospital privado. Se gastan miles de dólares por día en un paciente que esté en un servicio de UCI. Nadie quiere llegar a un servicio de UCI, ¿verdad? Por lo que implica, ¿sí? Entonces, si se toman las medidas adecuadas, entonces va a hacerse de que no haya tantos casos de infecciones nosocomiales, y entonces eso también al gobierno o al Estado le va a generar pues menor costo. Ahora, fijémonos que el diagnóstico de este tipo de infecciones que son vinculadas a la atención sanitaria casi siempre van a estar, a lo que les decía, relacionadas a procedimientos terapéuticos, ¿verdad? Y que pueden hacer de que un paciente sea más vulnerable a adquirir una infección nosocomial. Entonces, ¿cuáles pacientes serán? Aquellos que requieran, por ejemplo, intervención de una membrana mucosa contaminada, por ejemplo, o insertar un cuerpo extraño en un individuo como un dispositivo biomédico. Entonces, esto puede ser más vulnerable. La presencia de catéteres, como ya había mencionado ahí unos compañeros, principalmente los que son endovenosos y los que son urinarios. También ya lo habían mencionado acá, los pacientes con traqueotomía, con intubación traqueal, obviamente los que están con ventilación mecánica asistida, ¿verdad?, se vuelven muy vulnerables. Los pacientes con diálisis, más que todo los pacientes con diálisis peritoneal, ¿verdad?, se vuelven vulnerables a la adquisición de IAS. A los pacientes a los cuales se le ponen hemoderivados o transfusión sanguínea, por ejemplo,
a los pacientes que están con drogas inmunosupresoras, ya sea con corticosteroides o pacientes con quimioterapia, con pacientes que les están dando indiscriminadamente antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? O aquellos pacientes que están recibiendo también alimentación parenteral, puede ser que se encuentren más vulnerables a adquirir una IA, y aquellos también que están sometidos a procesos de radiación. Pero estamos hablando de radiación con fin terapéutico, ¿verdad? No a la de radiografía, sino a la radiación para algún tipo de neoplasia, por ejemplo. Entonces, fíjense de que la OPS o la OMS nos dice de que hay IAs o infecciones asociadas a la atención en salud más comunes, y las vamos a dividir en 4 categorías, ¿sí? Las infecciones de vías urinarias, las que causan neumonía, las que están asociadas a heridas quirúrgicas, ya sean superficiales o profundas, y las infecciones del torrente circulatorio. Entonces vean ustedes que dentro de las IAs la más común es la de infección de vías urinarias, ¿sí? Seguida prácticamente por las neumonías y las infecciones de heridas quirúrgicas, y ya por último aquellas que van a afectar el sistema circulatorio del paciente. Si ustedes ven esto, prácticamente esto casi ya lo vimos en algunas clases. Ya vieron neumonías virales, neumonías bacterianas, infecciones del tracto urinario, también septicemias, pero aquí ya lo vamos a ver un poquito con otro enfoque diferente. Ahora, hay que tener en consideración cuáles factores pueden estar involucrados en que un individuo pueda adquirir una infección nosocomial, y esto va a depender, número 1, de la susceptibilidad del paciente a la infección. No va a ser lo mismo un paciente que esté en UCI con ventilación mecánica, por ejemplo, a un paciente que solamente está en un servicio de medicina mujeres, digamos, recibiendo fármacos por vía parenteral de manera endovenosa, ¿sí? La exposición es menos. O un paciente que tenga también comorbilidades, como pacientes diabéticos, como pacientes hipertensos, o pacientes que toman crónicamente lo que son también analgésicos esteroideos. La virulencia del microorganismo infectante, entonces otra variable que influye bastante. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una septicemia causada por Staphylococcus aureus a una septicemia que la cause un Staphylococcus coagulasa negativo, como un Staphylococcus epidermidis, como por ejemplo. Y el tipo de exposición al microorganismo infectante, que se relaciona un poquito a lo que habíamos mencionado, de que si un individuo tiene muchos más dispositivos biomédicos implantados en su cuerpo, ya sea con fin terapéutico o para mantener soportes vitales, entonces, si entre más tenga, más expuesto está a adquirir una infección nosocomial. Ahora, ¿de dónde van a provenir esos microorganismos que causan este tipo de infecciones que hemos mencionado, ¿verdad? Pueden ser de 2 fuentes o de 2 orígenes, ya sea una causada por microorganismos que provienen de la flora endógena y otros que provienen de manera exógena. Ahora, la gran mayoría de infecciones nosocomiales casi siempre son por microorganismos que vienen de la flora endógena. Y fíjense bien, no solamente de la flora endógena del paciente, sino también de la flora del personal en salud. Y ya vamos a ver cómo es que esa transmisión cruzada es bien importante dentro de la patogenia de este tipo de infecciones. Entonces, dentro de esta flora endógena pueden haber gérmenes que son comensales de la piel, o bacterias también, o organismos que estén en el tracto genitourinario, en el tracto respiratorio superior o en el tracto gastrointestinal. Y aquellos que son de origen exógeno, pues pueden ser transmitidos por un reservorio del medio ambiente, o, como les decía, a través de la transmisión cruzada
en donde juega un papel importante aquí el personal en salud, ¿sí? ¿A qué creen cuando decimos transmisión cruzada? Aquí, en este ámbito de infecciones nosocomiales, porque ya lo hemos hablado en más de alguna vez con la parte de alimentos. Un paciente le va a pasar esa infección a otro paciente parecido, pero ahí tiene que haber alguien que juegue un papel importante en el que le pase. El personal de salud, vea. Imagínense que está un paciente en la cama 1 que tiene una herida quirúrgica infectada, lo está manipulando la enfermera, le está haciendo la curación y todo, y después esa misma enfermera, sin que tomar las medidas de precaución, se va a manipular a otro paciente que no tenía ni un proceso infeccioso. Entonces ahí el personal de salud es el que está participando en esa transmisión cruzada. Entonces, dentro de eso, pues podemos verlo, todas aquellas variables que juegan un papel importante en donde un individuo puede adquirir una infección nosocomial y en donde puede haber un riesgo que es intrínseco, es decir, inherente al paciente, y otro que es extrínseco, es decir, que no es inherente al paciente, sino quiere decir que es de manera exógena. ¿Cuáles riesgos intrínsecos tiene el paciente? La edad, por ejemplo, los extremos de la vida, pacientes pediátricos o pacientes geriátricos, pues obviamente son más vulnerables a adquirir infecciones nosocomiales, el estado general del individuo, la presencia de enfermedades concomitantes o con comorbilidades, como ya habíamos mencionado, y factores de inmunosupresión, ya sea por fármacos o por algún proceso propio del individuo. Por procedimientos, ya en esto sería un riesgo extrínseco, o sea, si el individuo tiene dispositivos biomédicos, como pueden ser sondas nasogástricas, catéteres venosos, ¿verdad? Y por la misma transmisión del personal sanitario, esto se va a considerar riesgos extrínsecos. Otros también que ya son propiamente inherentes al microorganismo, que pueden provenir de los dos lugares que decíamos: bacterias o microorganismos de fuente endógena o de fuente exógena. ¿Cuáles son los que prevalecen en las CIAs? Habíamos dicho, endógenos o exógenos. Endógenos, ¿verdad? Los endógenos son los que prevalecen a la cabeza como agentes que causan infecciones nosocomiales. Y también, pues, algunas bacterias particularmente que pueden adquirir resistencia a los antimicrobianos, y eso lo vamos a tener en mente ya. Casi todas las bacterias de ambiente nosocomial son bacterias que inherentemente ya ellas tienen codificadas casi en su ADN resistencia a múltiples antibióticos. Y ya vamos a ver qué bacterias son ese tipo de bacterias. Tenemos también, pues, los que son microorganismos infecciosos que pueden acechar lo que son superficies ambientales y en donde las medidas de desinfección cumplen un papel importante, ¿sí? Habíamos dicho, el ciclo pasado, dentro de estas bacterias van a la cabeza aquellas bacterias que por su naturaleza son resistentes a los múltiples agentes, ya sean físicos o químicos, en donde son bacterias formadoras de esporas. ¿Se recuerdan ustedes qué agentes tenemos de que sean formadores de esporas? De que pueden resistir, por ejemplo, a temperaturas extremas, o pueden, depende de qué temperaturas, ¿verdad? Porque ustedes lo comprobaron el ciclo pasado de que hay unas que no resisten el punto de ebullición del agua, pero el autoclavado, por ejemplo, la destruye, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Qué bacterias son formadoras de esporas? Bacillus. ¿Y qué otro género? El Clostridium, ¿verdad? Esos dos bacilos gram positivos son los que forman esporas. También tenemos organismos que pueden ser resistentes a múltiples fármacos. A la cabeza, fíjese que es problema de infecciones nosocomiales, tenemos ¿se recuerdan esto que lo vimos en una discusión? ¿Qué era? Staphylococcus aureus, resistentes a la meticilina, ¿verdad? O meticilino resistentes, es decir, que a este tipo de estafilococos
los fármacos beta-lactámicos ya no les va a hacer efecto. Porque en la terapéutica, las infecciones que son causadas por estafilococos, pues le tendría que dar un beta-lactámico, pero en este caso ya no les va a funcionar. También se recuerdan que habíamos visto esto. ¿Qué era eso de bacterias que son BLE o ESBL? Sí, hasta fue una pregunta, vea, me recuerda. ¿Qué era? Beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué tipo de bacterias tienen este tipo de beta-lactamasas? No. Más general. Las bacterias gram negativas, ¿verdad? Las bacterias gram negativas. Y tenemos otro tipo de también bacterias no fermentadoras, como en el caso de Acinetobacter baumannii o Acinetobacter calcoaceticus, también, que pueden causar este tipo de infecciones, y que fíjense que pueden estar presentes en superficies ambientales, ¿sí? Hay bastante tipo de bacterias que pueden estar en ambientes sumamente húmedos, en ambientes en desecación, en ambientes expuestos frente a luz ultravioleta, y pueden ellos resistir. Acá tenemos, para que vean, lo pueden después revisar con mayor detenimiento, qué criterios de manera simplificada podemos tener en consideración o estar pendientes cuando tengamos o sospechemos algún tipo de infección nosocomial asociado a las situaciones que ya habíamos mencionado. Si es a un catéter vascular, si es a una infección de vías urinarias, si es una herida del sitio quirúrgico, neumonías asociadas a ventilación mecánica o aquellas asociadas a dispositivos biomédicos como catéteres venosos. Entonces pueden ver ustedes qué puntos se le debe de prestar importancia para tener consideración de que puede ser probablemente de que se deba una IA asociada a ese proceso. Entonces, como les decía, vamos a ir desglosando ya desde acá, parte por parte, cada una de las 4 principales IAs que tenemos en nuestro país o en nuestra región, y así casi que lo establece la OMS para su estudio. La primera, las infecciones asociadas a catéteres, al sitio quirúrgico, vías urinarias y neumonías nosocomiales. La primera que vamos a hablar es las infecciones asociadas a catéteres. Fíjense que desde 1945 se empezó ya a usar casi de manera sistemática en la terapéutica endovenosa el uso de catéteres. ¿Para qué se utilizan los catéteres en el ambiente hospitalario? Principalmente lo utilizan ya sea para la aplicación de fármacos que se requieren de manera endovenosa, para la nutrición parenteral, para monitorear el estado hemodinámico de un paciente o para la aplicación de hemoderivados. Entonces, por estas situaciones son las que se utiliza un catéter o terapéutica de naturaleza endovenosa. ¿Qué querrá decir esto de hemoderivados? ¿Cómo? Derivados de la sangre. ¿Qué derivados de la sangre le pueden poner a un paciente? ¿Cómo? Plaquetas, antígenos. No, eso es diferente. Estamos hablando hemoderivados, o sea, componentes de la sangre que se le pueden aplicar de manera fraccionada a un individuo. ¿Cómo? No, pero eso es diferente. No nos confundamos. Ya estábamos bien. Plaquetas, vaya. Plasma, vaya, eso también. ¿Qué otro? Sí, ¿qué otro? ¿Y el otro más común? Sí, vaya, pero miren, cuando ustedes piensan que dicen le van a transfundir sangre a un paciente, no es la sangre completa la que le están transfundiendo.
Es el paquete de glóbulos rojos. Eso es lo que se le pone al paciente. Entonces casi siempre son, como les digo, son derivados de la sangre, pero lo ponen de manera fraccionada. Le ponen plasma, le ponen plaquetas, le ponen glóbulos rojos o crioprecipitados también, que se obtienen a través del plasma. Entonces esas son las situaciones por las cuales se puede utilizar lo que es la terapéutica endovenosa. Y fíjense bien que dice que aproximadamente 1/3 del total de las bacteriemias estarán relacionadas con un catéter venoso. Pero estamos hablando de bacteriemias de origen hospitalario, ¿sí? Y el 90%, fíjense, el 90% de las bacteriemias relacionadas a catéter se debe a esto. ¿Qué significará ese CVC? Catéter venoso central, ¿verdad? Así lo van a ver abreviado en el hospital, de permanencia corta, ¿verdad? Y a eso va a variar la mortalidad, pues mucho del microorganismo al cual se metió a ese catéter venoso. Los agentes que están implicados a las infecciones asociadas a catéteres van a depender de varias cosas. Número, del periodo de permanencia del catéter. Obviamente un paciente que lo puede tener, es más vulnerable un paciente que lo tenga 2, 3, 4 meses a que tal vez solo tenga el catéter venoso central unas 2 semanas, ¿sí? De la naturaleza del hospital, ¿verdad? Y de la población también que posee este tipo de catéter. Fíjense que la gran mayoría de este tipo de infecciones asociadas a catéteres venosos, los casos en su gran mayoría son producidos por cocos gram positivos. ¿Cuáles cocos gram positivos conocemos en el laboratorio? Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, ¿sí? Y también enterococos. Entonces, estos son los cocos gram positivos que prevalecen en el caso de infecciones asociadas a catéteres. Algunos bacilos gram positivos como difteroides. Pueden haber también no solamente bacterias gram positivas, sino también bacilos gram negativos, algunos hongos levaduriformes como cándida, que el doctor se los mencionó en una clase de las septicemias que pueden ser causadas por cándida, y algunas especies de bacilos. Si ustedes ven acá, esto es un catéter venoso. Tal vez creo que solo tengo este esquemita. Sí, pero bueno, en el hospital los van a ver. El sitio anatómico que se prefiere para la colocación de un catéter venoso central va a ser la vena subclavia. Puede ser la vena yugular o puede ser la vena femoral. Pero en la vena subclavia hay menor riesgo de contaminación del catéter. Entonces siempre se va a preferir ese sitio anatómico por eso. Ahora, si no pueden acceder a ponérselo en la vena subclavia, pues se debe de ver a dónde le van a poner ese catéter venoso. Entonces presten atención, porque imagínense que tengan algún paciente ustedes en donde opten por quererle poner el catéter venoso central en la vena femoral. ¿Dónde creen ustedes que van a tener que acceder? Porque la vena subclavia está aquí, ¿verdad? El nombre lo dice, debajo de la clavícula, aquí. Pero si estamos hablando de un catéter venoso en la vena femoral, ¿a dónde creen que le van a agarrar la vena? En la ingle, ¿verdad? En la ingle, exacto, ¿verdad? Los cateterismos cardíacos casi siempre lo suelen hacer ahí. Cuando quieren acceder a una válvula cardíaca, a veces quieren acceder por la vena femoral. Pero ¿qué pasa en la ingle? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Es una zona como relativamente más contaminada, si lo queremos llamar, o donde hay quizás más microorganismos comensales en la microbiota por la misma naturaleza de la ingle, ¿verdad? De que es una región húmeda, ¿verdad? Que es una región con bastantes glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, vellosidad, etc. Entonces, por eso siempre se va a preferir para un proceso de cateterismo venoso central acceder a través de la vena subclavia, porque hay menos riesgo de contaminación para poner el catéter venoso, ¿sí?
Otra situación también que favorece o hay que tomar en cuenta es qué número de luces o vías tiene ese catéter venoso. Cuando decimos luces o vías son estas salidas que tiene acá el catéter, en donde, dependiendo por la razón que le hayan puesto el catéter venoso central, si en uno le van a aplicar fármacos, si en otro le van a poner hemoderivados, o si en otro le están monitoreando la presión venosa central. Entonces cada una de esas luces tiene una función. Entonces hay catéteres venosos que son de 3 luces, de 2 luces o de 1. Entonces, ¿cuál consideran ustedes por sentido común que tiene más probabilidad un individuo de adquirir una infección asociada a catéter? ¿Aquel que tiene 3 luces o aquel que tiene una luz o una vía? El que tiene 3, porque son 3 vías probables de acceso para que una bacteria o un microorganismo entre al torrente sanguíneo, ¿verdad? Se los digo esto para que lo tomen en cuenta con sus pacientes y con algún familiar tal vez, ¿verdad? Que si no, ese catéter venoso central se va a ocupar para una sola cosa, entonces prefieran que se le ponga un catéter de una sola luz, ¿verdad? Que no le pongan de 2 o de 3 luces. ¿Qué bacterias a la cabeza están? Ya habíamos mencionado las bacterias gram positivas, traemos otras más, ¿verdad? Como ejemplo de bacilo gram negativos tenemos a Serratia marcenses, también a Pseudomonas aeruginosa como bacilo gram negativo no fermentador, especies de Klebsiella, ¿verdad? Especies de Citrobacter, en este caso el Citrobacter freunding, y este bacilito, fíjense, difteroide, porque este es un difteroide, que a veces piensan ustedes erróneamente de que esto es un contaminante, pero si llegan a aislar este bacilo gram positivo en el torrente sanguíneo, lo más probable es que sí sea una septicemia, ¿verdad? Para que lo valoren. El Corynebacterium jk. ¿Cómo accede esos microorganismos al torrente circulatorio? A través de la colocación de esos catéteres. Primero, por el manejo del personal médico, que si no cumplió las medidas de antisepsia o la colocación de guantes, pues obviamente él con su misma microbiota va a contaminar la punta del catéter, ¿verdad? O también fíjense que puede ser de que el líquido que le quieren poner al paciente, ya el líquido como tal puede estar contaminado, ¿sí? ¿Verdad? O también que no hizo la antisepsia adecuada en la superficie de la piel o de la mucosa, entonces cuando insertó ese catéter se llevó la microflora del paciente también y lo introdujo al interior de esa vena donde se colocó el catéter, ¿verdad? Y ya después puede haber diseminación hemática, ¿verdad? Y contaminarse pues el sitio de la inserción de ese catéter. Fíjense bien, lo complicado de tener un catéter en una vena es que hay microorganismos que pueden quedar colonizados y quedar pegados a la orilla de ese catéter. ¿A través de qué hace eso las bacterias usualmente? Cuando quedan adheridas acá. Biopelículas, ¿verdad? O la formación de biofilms. Hay bacterias que tienen habilidad para hacer eso, ¿verdad? Staphylococcus aureus, por ejemplo, es casi una bacteria prototipo de las que son productoras de biopelículas, ¿verdad? O también Pseudomonas aeruginosa también puede formar biopelículas en los sitios de inserción de esos catéteres. Ahora, ¿cómo puede usted a través del laboratorio clínico decir o evaluar si un paciente tiene una bacteriemia o septicemia asociada a la instalación o que tenga un paciente un catéter venoso central? Lo puede hacer a través de 2 métodos. Aquellos que se llaman métodos con remoción y aquellos que se llaman métodos sin remoción. ¿Qué querrá decir eso de método con remoción? ¿Qué se imaginan ustedes? Que le quitan el catéter, ¿sí?
que le quitan el catéter. Entonces lo que usted como médico le indica al laboratorio es que quiere un cultivo de punta de catéter. Y creo que la imagen que traía aquí, creo que se la quité, donde estaba la punta del catéter. Esa punta de catéter debe de cortar de 3 a 5 centímetros, ¿verdad? Donde está la punta, mandarlo en un frasco estéril, ¿verdad? Esa punta de catéter al laboratorio, y el laboratorio clínico, a través de una técnica que le llama técnica de Mackie, va a hacer la siembra como tal. Ahora, el laboratorio le va a poder reportar que no hubo crecimiento bacteriano, por ejemplo, a las 24 o 48 horas de incubación, o les puede reportar una bacteria y darle el conteo en colonias, ¿verdad?, de lo que creció en el medio de cultivo, del medio sólido donde se cultivó esa bacteria. Entonces, fíjense bien, este es el valor de corte que le va a dar significancia clínica cuando hagan un cultivo de punta de catéter. Si se aísla una bacteria que tenga más o igual a 15 UFC por placa. Por ejemplo, le pueden reportar en el laboratorio: se aísla Staphylococcus aureus con 18 UFC por placa. Ya con ese valor usted puede considerar de que el catéter estuvo colonizado por Staphylococcus aureus. Si ya son conteos menores a 15, entonces ya pues pierde significado. Y está el método sin remoción, o sea, sin quitar el catéter venoso central. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Indicar hemocultivos, pero ya no el hemocultivo como lo hemos venido manejando en la práctica pasada, o bueno, casi sí, pero aquí tiene que hacer interpretación. Ahora, debe de dejarle al paciente que se le tome ese hemocultivo, uno de una vena periférica, y el otro hemocultivo se lo deben de tomar del catéter venoso, ¿sí? Del catéter venoso. Entonces, para que le des relevancia clínica o diga el catéter es el contaminado y es el que le está dando septicemia al paciente, se debe de aislar la misma bacteria en el catéter venoso central que se tomó por el catéter venoso central y la misma bacteria que se tomó de manera periférica. No sé si me doy a entender, ¿sí? Debe de ser la misma, pero imagínense que llegara a pasar de que le reportan una bacteria únicamente del hemocultivo del catéter venoso central, pero no en sangre periférica. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Le puedo echar yo la culpa? ¿Qué podemos interpretar en ese sentido? Solo se aisló la bacteria del catéter venoso central, no se aisló de sangre periférica. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Ah? Que la bacteria únicamente lo que está haciendo ahí solamente es, por A o B situación, solamente está colonizando la punta del catéter, ¿verdad? La septicemia o el proceso febril no está debido todavía a eso. Valorará como médico a usted si esa situación ameritará a quitarle el catéter venoso central. Los métodos sin remoción tienen la ventaja de que, pues sí, como el nombre lo dice, no va a quitar el catéter. Poner un catéter venoso central es, como decimos, es un huevo, ¿vea? Es sumamente complicado, igual como la tomada de líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar. O sea, son procedimientos médicos complicados. Que le ponga al paciente un catéter venoso central y en vez de entrar a la subclavia se va el pulmón, le colapsa el pulmón y ahí mismo lo puede matar, ¿verdad? Entonces no se puede dar el lujo de quitémosle el catéter venoso central, pongámosle otro catéter venoso central. No, tal vez periféricos, y aún así duelen, pero se imagina un catéter venoso central, es sumamente complicado. Entonces, a través de esos métodos, pues puede usted evaluar si ameritará o no la remoción del catéter.
Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos que considerar para aquellas septicemias que pueden ser asociadas a catéter? Tenemos siempre la edad, la presencia de comorbilidades, la inmunosupresión, la pérdida de integridad de la piel, el tipo de catéter, que ya lo mencionamos. Vaya, si ustedes se fijan, ¿este de cuántas luces es? Este de acá, este es uno, ¿ve? Solo tiene dos, se fijan. Y este es de una, ¿ve? ¿Sí? También, no, obviamente, este catéter venoso periférico no le vamos a comparar como con un catéter que accede a una vena central, ¿verdad? Entonces es mucho más riesgoso este procedimiento a esto, ¿verdad? El número de luces de catéter, el lugar donde se colocó el catéter, que ya mencionamos, dónde es que hay que colocarlo, y el tiempo de colocación. Fíjense que en los catéteres periféricos, aquí es donde a veces no se respetan los tiempos, ¿sí? En teoría, si a un paciente le van a poner un hemodiderivado, lo más que puede tener ese catéter el paciente es 24 horas. Pero si ocupan un catéter venoso periférico para medicamentos, puede estar de 48 a 72 horas máximo, ¿sí? Pero ustedes se darán cuenta cuando lleguen al hospital que a veces el mismo cristiano, el pobre paciente, puede pasar hasta una semana completa con ese mismo catéter, y ahí le están poniendo y poniendo y poniendo los medicamentos, y más lo que le dañan la vena, y más el riesgo de que se le contamine y que le metan algún microorganismo por ese catéter. Entonces tengan presente eso. El siguiente tipo es aquellas que le llamamos infecciones asociadas al sitio quirúrgico. Va a representar la tercera causa de infecciones nosocomiales y es la primera causa de infección nosocomial de los pacientes que son sometidos a procesos quirúrgicos. Y fíjense que la mayoría de estas infecciones, ¿verdad?, asociadas a heridas quirúrgicas, se adquieren durante el acto del proceso quirúrgico como tal. Y también son consideradas infecciones que las bacterias pues son endógenas, es decir, ya sea de la piel del médico o de la piel del paciente. ¿Qué bacterias tenemos a la cabeza a estas infecciones asociadas a sitios quirúrgicos? Tenemos a la cabeza los cocos gram positivos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos y también los enterococos. Dentro de los bacilos gram negativos tenemos a Pseudomonas aeruginosa con otra serie de enterobacterias, ¿verdad? Y acá en menor proporción pues levaduras como Cándida. Si usted sospecha de que ese paciente tiene fiebre, por ejemplo, tiene escalofríos, en el hemograma hay leucocitosis, neutrofilia, y que esa herida quirúrgica está supurando o tiene signos de inflamación local, entonces le va a recomendar al personal, pues no sé si de enfermería o ustedes como médicos, la toma de ese material purulento que esté saliendo o esté en la herida del sitio quirúrgico. Entonces, ¿cómo debe de tomar esa muestra? Bueno, y aquí me puede ayudar la doctora. ¿Quién toma esos hisopados de heridas? Los médicos. Va. Entonces usted como médico es que lo va a tomar, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer? Una buena asepsia. Fíjense bien de los bordes de la herida con agua y jabón, ¿verdad? Primordialmente debe de utilizarse, pues, puede ser jabón yodado, ¿verdad? O povidona yodada también puede ser. Debe de retirar el exudado fibrinoso que puede aparecer en la superficie, fíjense, con solución salina, estéril o con agua bidestilada, también puede limpiar esa región. Debe de obtener la muestra rotando el hisopo de adentro hacia afuera, fíjense, de la herida, sin tocar los bordes. Debe de entrar, vaya, por ejemplo acá, si ustedes se fijan, en esta herida, ¿a dónde creen que debería de meter el hisopo? Al solo ver, ¿qué quiere recoger? ¿Ve? Ahí hay pus, ¿ve? Pus, y aquí unas pequeñas estrellas también con pus, ¿verdad? Obviamente ya esto se nota de que ya le hicieron una antisepsia bien adecuada,
¿verdad? Y solamente es de recoger todo ese material con ese hisopo, ¿verdad? Y no tocar los bordes, tener el cuidado de no tocarlos. Entonces ese hisopado con esa secreción lo va a mandar en un tubo estéril, por ejemplo, para que le hagan, fíjense, usted puede querer el examen directo y el cultivo. Entonces, como médicos ustedes se equivocan de que mandan un hisopo, pero quieren que le hagan todos los cultivos habidos y por haber. Un hisopo no va a dar abasto, ¿verdad? Si quiere un examen directo de esa herida quirúrgica, un hisopo. Y si quiere un cultivo bacteriológico, otro hisopo, ¿verdad? Entonces, no esperen de que con un hisopo le van a hacer todos los estudios microbiológicos. Debe de mandar varios hisopos dependiendo del número de cultivos o de estudios microbiológicos que quiera. Como les digo, si solo quiere un examen directo y un cultivo bacteriológico normal de esa herida quirúrgica, entonces ¿cuántos hisopos mandaría? Dos hisopos, uno para el directo y el otro para el cultivo. Tenemos factores de riesgo también, al igual como lo mencionamos con los catéteres venosos, aquellos asociados con el huésped, como las edades extremas, enfermedades concomitantes, procesos de inmunosupresión, aquellos relacionados propiamente al acto quirúrgico, cuánto dura esa intervención, ¿verdad? La preparación prequirúrgica que habrá tenido el paciente fue adecuada, habrán rasurado a la persona adecuadamente, le habrán hecho la antisepsia adecuada, o el material con el cual se utilizó realmente estaba estéril, ¿verdad? Y otros relacionados al agente, ¿verdad? Como la cantidad de microorganismos que llegara a esa herida o la virulencia de cada cepa que puede causar esa infección a la herida quirúrgica. La tercera es las infecciones de las vías urinarias asociadas a sonda vesical. Fíjense, en el hospital casi siempre creo que ocupan más este término, sonda vesical, a decir catéter vesical. Yo creo que porque no se quieren confundir términos, porque usualmente cuando escuchamos catéter, bueno, a mí se me viene a la mente para cuestiones de sangre, ¿verdad? A decir catéter urinario, ¿verdad? Entonces nosotros casi lo manejamos en el hospital como sonda vesical, pero puede ser lo mismo. También aplicar el término catéter urinario no está mal, no está mal. Se usan ampliamente en todo el mundo. ¿Para qué situaciones? Para aliviar obstrucciones anatómicas y funcionales. Eso debería ser lo principal para cual debería de indicarle a alguien que se le coloque una sonda vesical. Pero ¿qué pasa en el ambiente hospitalario con los pobres ancianos? Como es anciano, no se puede mover, ensártenle una sonda vesical, ¿verdad? Y no es ganancia para el paciente. Le pueden ocasionar una infección de vías urinarias. Ya si hay una obstrucción, por ejemplo, en una hipertrofia prostática benigna, por ejemplo, que el paciente ya no puede orinar, ahí sí amerita, ¿verdad?, la colocación de una sonda vesical, ¿verdad? O a veces es solamente para controlar el volumen que está orinando el paciente, ¿verdad? No es necesario colocar una sonda vesical solo por eso, ¿verdad? Porque ya vamos a ver todas las complicaciones que pueden pasar. Es la segunda causa de infección nosocomial que se asocia a bacteriemia. ¿Cómo es que le llamamos a esas infecciones a nivel del tejido renal, por ejemplo, que evolucionan a septicemias? Porque una IBU maltratada les puede dar una septicemia. Urosepsis, ¿verdad? Las urosepsis, cabal. Entonces, eso es una complicación que se puede dar si no hay un tratamiento adecuado al paciente con una simple infección de vías urinarias. Ya sea que también la bacteriuria o la candiduria, en el caso que se aíslen levaduras o se observen levaduras, se presenta en el 25% de los pacientes que utilizan sonda vesical, fíjense, por más de 7 días, y va a alcanzar casi el 100% si se prolonga por más de 30 días la colocación de esa sonda vesical.
La mayoría de los microorganismos que van a causar lo que son estas infecciones de vías urinarias van a siempre provenir de la flora colónica del paciente, de la flora periuretral del paciente o también de las manos del personal que coloca esa sonda vesical. También, como lo mencionamos con la sonda, con los catéteres venosos, por ejemplo, también las sondas vesicales pueden formar biopelículas en los catéteres urinarios, ¿verdad? Y ha sido observada, fíjense, la formación de estas biopelículas por estos microorganismos. Ya, pero aquí estamos hablando en sonda vesical. A Staphylococcus epidermidis, a Enterococcus fecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae, que aquí le falta la P, ¿verdad? Para que lo pongan a la hora de transcribir la clase, si es que lo hacen. Bueno, la forma más frecuente en que este microorganismo va a llegar a la vejiga urinaria es de manera ascendente, es decir, de que ese microorganismo o esa bacteria va a llegar ya sea de manera extraluminal o intraluminal. ¿Qué querrá decir eso de extraluminal? Que tiene luz. Extraluminal quiere decir que si está la bacteria por fuera de la sonda. Si es intraluminal es porque la bacteria ha ascendido por dentro de la sonda, ¿sí? Es decir, puede ser de que ya la cantidad de bacterias esté tan grande en esta bolsa recolectora, por ejemplo, y si el personal de enfermería o el médico no está descartando estos volúmenes de orina que se están colocando acá, la bacteria va a subir de manera ascendente intraluminalmente y extraluminalmente por la región periuretral, ¿verdad? Puede ser. Entonces vean ustedes por dónde es que pueden acceder las bacterias a través de este dispositivo biomédico. En la unión, ya sea del catéter con la mucosa uretral, ¿verdad? En la junta, ¿verdad? Del catéter con el tubo donde pasa la bolsa recolectora, ¿verdad? Aquí la conexión del tubo con la bolsa y aquí nos falta otro, ¿verdad? Por donde se descarta también la orina de esta bolsa recolectora. Entonces todos esos pueden ser las puertas de entrada donde una bacteria puede ingresar y causar una infección de vías urinarias por la colocación de una sonda vesical. Entonces tenemos de que, lo habíamos mencionado, que hay sondas vesicales que tienen corta duración, que son menores a 30 días, y las que son de larga duración, mayores a 30 días, ¿verdad? Se colocan estos tipos de catéteres en aquellos pacientes con enfermedad aguda, en procesos quirúrgicos o, como les decía, lo mal hecho para medir volúmenes urinarios. ¿Qué bacterias van a causar enfermedad? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis. Y fíjense bien lo que también tenemos acá, que la mayoría de estas infecciones asociadas a catéteres, a sondas vesicales, son monomicrobianas, es decir, de que solamente se aísla una bacteria, solamente una bacteria. Pero la situación cambia cuando ya el catéter o la sonda vesical tiene más de 30 días. Ya en pacientes se colocan estos catéteres en pacientes con enfermedad crónica, obstrucciones permanentes o pacientes que prácticamente son institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que casi que viven en el hospital, ¿verdad? ¿Qué bacterias? Igual que las anteriores, pero le vamos a agregar variantes más resistentes, por ejemplo, de otras enterobacterias, fíjense, como Morganella morgani o especies de Providencia. Y aquí también va a cambiar esta situación, que ya aquí puede ser polimicrobiano, es decir, pueden haber 2 o 3 bacterias. A veces se confunden con eso, porque a veces como médico puede pensar, ¿por qué el laboratorio clínico me está reportando 3 bacterias en un urocultivo? Porque casi lo usual es que solamente sea uno. Y uno se me confunden y piensan, quizás se contaminó la orina, ¿verdad? Eso llegan a pensar.
Lo que no llegan a pensar a veces, como no saben, es un paciente con sonda vesical. ¿Cuántos días tiene? Ya casi tiene 2 meses con sonda vesical o 1 mes. Entonces, obviamente, no es que esté contaminado si se tomó bien la muestra, porque ya les voy a decir cómo es que se va a tomar esa muestra de orina. Factores de riesgo asociados, parecidos a lo que hemos visto con las anteriores. El sexo, en este caso, se cumple siempre la premisa como en las de la comunidad. ¿Quiénes son las más prevalentes? Las mujeres, igual. Como en las infecciones urinarias de la comunidad, las de los hospitales igual prevalecen en mujeres, pacientes en edad avanzada, condiciones crónicas de base, ¿verdad? La prolongada duración del catéter. Si el catéter no se colocó de manera adecuada en un sitio, por lo menos que cumpla algunas condiciones mínimas de asepsia, no van a poner en muchos lugares los catéteres o sondas vesicales en quirófano, ¿verdad? Pero por lo menos asegúrese a mover al paciente a un lugar que cumpla con lo mínimo de asepsia y de antisepsia, ¿verdad? O que estén utilizando los catéteres vesicales para estar midiendo volúmenes. Entonces, ¿qué va a hacer para tomar adecuadamente la muestra? ¿Cuál es la muestra para la infección de vías urinarias más común utilizada en pacientes ambulatorios? La que vimos en clase y en el laboratorio. ¿Cómo se llama? Orina limpia de medio chorro. Esa es para pacientes ambulatorios. Vean, a un paciente con UCI intubado que perdió la conciencia no le va a decir, mire, deme una muestra de orina. El paciente está más allá que de acá, ¿vea? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, bueno, va a rotular adecuadamente el frasco con los datos del paciente, desinfecta con alcohol el extremo proximal del catéter, fíjense, y aspirar con una jeringa de 5 a 10 mililitros de orina y vaciar esa orina que colectó con esa jeringa a un tubo o a un frasco estéril de cierre hermético. Quiero ver que sería aquí, por ejemplo. Quizás hubiera conseguido otra imagen donde se viera bien dónde. Lo que se equivocan muchos médicos o enfermeras a veces puede ser, bueno, depende de dónde lo formaron, digo yo, vean. ¿Dónde está? De aquí toman la muestra, ¿ve? De la bolsa recolectora. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Eso está más que contaminado, si eso es un caldo de bacterias ahí. Pecado fuera que no aislaran bacterias aquí, ¿verdad? Si eso es un caldo de cultivo, la orina con el montón de bacterias que puedan haber llegado allí y se contaminó, pero dicen como, el general de orina del paciente, aquí lo sacan y lo mandan. Y no, ¿verdad? No se toma de ahí. Se debe de buscar este extremo, ¿ve? De la sonda vesical lateralmente, con jeringa. Debe de tomar la muestra y desinfectar previamente esa punta, ¿verdad? Con alcohol etílico al 70% para sacar ese volumen de orina. Y ya cuando saca con la aguja y la jeringa, tiene que trasvasar eso a un frasco estéril. No es que la aguja va a mandar al laboratorio con la jeringa, no. Tiene que trasvasarlo, ¿verdad? Otra, aunque no viene al caso, también que quieren hacerle los exámenes generales de orina de la bolsa recolectora, las depuraciones de creatinina de 24 horas de aquí, tampoco no se hace de ahí, ¿verdad? Nunca lo van a tomar de allí. Entonces ya después les van a reportar en el laboratorio y les van a hacer el urocultivo tal y cual como lo hicimos en el laboratorio nosotros y se los van a reportar. Entonces ven que la toma de la muestra cambia totalmente a como lo hemos venido trabajando en las IBUs de la comunidad o de pacientes ambulatorios. Silencio. Y ya casi para ir terminando tenemos la última, que es la neumonía nosocomial, la segunda causa de infección nosocomial y la más frecuente dentro de las unidades de cuidados intensivos.
Fíjense que es la responsable de más del 50% de prescripciones antibióticos en la UCI. También, dentro de todas las que hemos visto, esta es la que más gente mata. Si adquiere el paciente una infección nosocomial asociada a ventilación mecánica, bien complicado poder eliminar el agente, ¿verdad? Muy complicado, ¿verdad? Y generalmente, como les digo, se asocia a que el paciente en UCI casi siempre está con ventilación asistida, es decir, ventilación mecánica. Y miren que la tasa de mortalidad de estas neumonías es la más alta de todas. De un 33 a un 71% de los pacientes puede morir si ya adquiere una infección nosocomial o una neumonía nosocomial, en este caso. ¿Qué bacterias son las que causan las neumonías nosocomiales? Primordialmente las bacterias gram negativas, de un 20 a un 60%. ¿Quiénes tenemos acá? Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, especies de Acinetobacter como Acinetobacter baumannii, y hasta en segundo lugar tenemos los cocos gram positivos. Entonces ven acá que aquí la epidemiología cambia un poquito, porque en las neumonías bacterianas usualmente son los cocos gram positivos los que llegan a causar casi siempre neumonías, y aquí en el ambiente hospitalario no, son los bacilos gram negativos. Y si son por bacilos gram negativos no fermentadores, es mucho más complicado, ¿verdad? Quiero que ya desde aquí, como ya vamos a casi ir terminando, se lleven en mente una cosa. Casi todas las infecciones de ambiente hospitalario, casi siempre las más complicadas son las que son causadas por bacterias gram negativas no fermentadoras. A la cabeza en nuestro país casi siempre está Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, pueden estar también Burkholderia cepacia y Stenotrophomonas maltophilia. Todas esas son bacilos gram negativos no fermentadores. Si ya a un paciente le dieron un aislamiento de una neumonía por ese tipo de agente, créame que el tratamiento o una septicemia igual es complicado. ¿Por qué? Porque por naturaleza todas esas bacterias presentan mecanismos intrínsecos de resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces la terapéutica es bien complicada. Hay doctores, hay médicos que sí, casi le dicen literalmente a los familiares, los dan por desahuciados, ¿verdad? Ha adquirido una septicemia por una Pseudomonas aeruginosa resistente a múltiples antibióticos, entonces se torna pues sumamente complicado. Tenemos también, fíjense, las neumonías causadas por esta bacteria, Legionella pneumófila, que hace, creo yo, más o menos 3 años la CDC dio una alerta, pero en Estados Unidos, que hubo un hospital de que todas las UCI de ese hospital se habían llenado con Legionella pneumófila porque todas habían sido expuestas a que el aire acondicionado de esas UCI se había contaminado. Entonces, todos esos ambientes húmedos, por ejemplo, hicieron o favorecieron a que esta bacteria contaminara esas unidades de cuidados intensivos. Ahora también tenemos acá, fíjense de que estos tipos de neumonías hospitalarias, cuando son tempranas, es decir, que se manifiestan dentro de 4 días después de la hospitalización, casi siempre va a ser a que el patógeno se adquirió fuera del ambiente nosocomial. Es decir, si usted ve que llegó el paciente y casi 4 días después ha presentado signos clínicos de neumonía, lo más probable es que fue una neumonía que se adquirió en la comunidad. Y si les hacen los estudios microbiológicos y les reportan este tipo de bacterias, entonces definitivamente se va a deber quizás muy probablemente a que es un patógeno que se adquirió fuera del hospital. ¿Qué es lo que va a mandar al laboratorio como muestra para hacer ese cultivo para descartar de que el paciente tenga una neumonía nosocomial? La primera, el aspirado transtraqueal, lavado bronquialveolar o cepillado bronquiales, ¿sí? Este es un aspirado bronquial. Así casi siempre que los mandan al laboratorio en este tubito, ¿verdad? Pero el esputo no, porque creen que casi no mandan esputo,
para las neumonías nosocomiales. Pues sí, ¿verdad? Como está intubado el paciente, casi siempre está intubado, no le va a poder dar un esputo por simple expectoración. Entonces, usted como médico debe de hacer un procedimiento invasivo para sacar por cualquiera de estas formas la secreción que está permanentemente en el árbol bronquial. Y eso es lo que va a mandar al laboratorio para que le hagan los cultivos microbiológicos y saber qué agente está causando esa neumonía nosocomial. Ahora, solo brevemente vamos a mencionar aquellas medidas de control que están vinculadas a las IAS para poder bajar en gran medida pues este tipo de infecciones. Hay un montón, la OMS da unos protocolos bien exhaustivos, la CDC de Atlanta igual, ¿verdad? Para ver cómo el hospital puede implementar medidas que puedan disminuir la presencia de este tipo de infecciones. Fíjense, una de las más lógicas, la limpieza y desinfección de superficies ambientales, ¿verdad? Con desinfectantes. Obviamente el uso de guantes cuando se manipulan fluidos biológicos y también pues todo el equipo de protección de bioseguridad que debe de tener el médico. Asegurarse también de que todo lo que sea que va a invadir al paciente para algún procedimiento esté esterilizado. Y lo más recomendable es que también sea desechable, ¿verdad? Si no es desechable, pues por lo menos asegurarse de que ha sido esterilizado de una manera adecuada. Y asegurar que estos artículos que son descartables se desechen apropiadamente. Debe de fijarse usted cuando alguien ocupa un dispositivo que es desechable, vean que lo echen en el descarte, porque eso no se puede volver a reutilizar. Y lo que para algunos consideran el pilar fundamental para la prevención o el control de las infecciones nosocomiales es el lavado de manos. Esa es la principal, por eso está en negrita, de todas esas. Es la que consideran algunos como la más importante o el pilar fundamental para el control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y aquí pues les va a quedar para que vean cuáles son estas recomendaciones, porque esto lo da la OMS y la OPS, en qué momento hay que lavarse las manos: antes de estar en contacto con el paciente, antes de realizar un procedimiento aséptico, después de haber estado en contacto con el paciente, dice, después de que haya tenido un riesgo a una exposición a un fluido biológico del paciente, ¿verdad? Y después de haber estado en contacto, fíjense, con el entorno del paciente, cuando están limpiando camas, cuando están desinfectando camas, mesas, etc. Entonces, estas son las 5 principales momentos en los cuales hay que lavarse las manos, y aquí pues les dejo el tiempo en que deben de dejarse. Por ejemplo, si lo hacen con alcohol gel, de 20 a 30 segundos con alcohol gel, o si lo hacen a través de un lavado higiénico de manos, ya sea con un jabón de pastilla o jabón líquido, pueden tenerlo de 40 a 60 segundos, más o menos hacer. Les enseñan eso en comunitaria todavía, o no sé si habilidades, creo que lo enseñaba, ¿verdad? Los 2 tipos de lavado de manos, el higiénico, no sé si el quirúrgico se los enseña, ¿verdad? Porque es un poco más exhaustiva la limpieza de las manos cuando van a entrar a un quirófano. Bueno, no sé si tienen alguna duda.